El 16 de octubre de 2022, la policía en Lacey, Washington, recibe una escalofriante llamada al 911 que... ¿Estás reportando? Hola. Hola. La llamada se hace a través de un Apple Watch y la persona que llama parece no poder responder a ninguna de las preguntas del despachador. Y con razón, ha sido atada y amordazada con cinta adhesiva. No voy a colgar hasta que la ayuda esté contigo, ¿de acuerdo? Pero para cuando llega la ayuda, ya es demasiado tarde. Departamento de Policía de Lacey. Identifíquese. Cuando la policía llegue a la dirección, la persona que llamó y su secuestrador ya no están. Las únicas pistas son un rollo de cinta adhesiva, manchas de sangre en la alfombra y la hija de la persona que llamó. Ella dice que su mamá tenía problemas en su vida personal, pero nunca pensó que esos problemas la llevarían a esto: ser secuestrada y enterrada viva con solo su Apple Watch para pedir ayuda. Ella está muerta. Está bien, ella está muerta. Él se pelea con alguien y aunque haya pasado mucho tiempo, ella siempre se venga. Te lo mostraré. Las imágenes que estás a punto de ver nunca antes se habían publicado. Y luego él me pinchó ambos senos con algo filoso y en ese momento pude sentir que estaba sangrando. Así que me enterró en la tierra y se aseguró de que estuviera muerta. Ahora puedes ver nuestros episodios sin anuncios en Spotify con una suscripción. El enlace está en la descripción. La policía llega a la dirección en una calle suburbana de Lacey a la 1:02 de la tarde. Es una tarde tranquila, sin señales aparentes de disturbios, solo esa inquietante llamada al 911. La persona que llamó, de 42 años, a quien llamaremos Jenny para proteger su anonimato, vive en esa casa, pero el nombre en la hipoteca es Cheol Kyung-ahn, de 53 años, su esposo, y no hay señales de ninguno de los dos. Con la llamada al 911, generando suficiente preocupación por su bienestar, los policías entran a la casa por el garaje. Adentro, en el comedor, hay una tira de cinta adhesiva rota en el piso y un celular dejado sobre la mesa. Cuando los policías llaman al número asociado con el Apple Watch, suena. Y también suena otro teléfono encontrado arriba, en una de las habitaciones. Ambos son teléfonos de Jenny, pero Jenny no está aquí. En otra habitación encuentran más cinta adhesiva y manchas de sangre en la alfombra. Y las alfombras en el pasillo han sido movidas, como si hubiera habido algún tipo de altercado físico. Esto no es una emergencia médica. Algo muy malo ha pasado. Mientras revisan la escena, llega una joven. Ella es la hija de Jenny y Che, de 20 años. Dice que están pasando por un divorcio y que hay una orden judicial, pero no sabe los detalles. Che ya no vive aquí, pero todavía viene a lavar la ropa a veces, y su camioneta estaba aquí esta mañana cuando ella y su mamá regresaron de la iglesia. Su mamá entró a la casa y ella se fue de compras. No ha visto a ninguno de sus padres desde entonces. Basándonos en esta información, la policía emitió una alerta urgente de personas desaparecidas y solicitó rastrear el celular de Che. Dadas las manchas de sangre, temen lo peor, que Jenny y tal vez Che también hayan sido asesinados. Poco después de la medianoche, el 17 de octubre de 2022, los residentes de una casa remota al borde del bosque se despiertan por los golpes frenéticos en su puerta. Van a abrir y encuentran a una mujer visiblemente herida, cubierta de tierra y sangre, con cinta adhesiva alrededor del cuello. Ella les suplica ayuda. Dice que acaba de ser enterrada viva. Esa mujer es Jenny. Sobrevivió a un ataque terrible. La llevan al hospital y luego con los detectives. Y para entender lo que le pasó, tendrán que empezar desde el principio. El rostro de Jenny ha sido censurado para proteger su identidad. ¿Te parece bien que esto se grabe? ¿Incluso esto? ¿No es esto demasiado privado? Sí. Jenny y Che han estado casados durante décadas y han vivido entre Estados Unidos y Corea. Tienen 2 hijos, de 20 y 11 años, y Che ha tenido una carrera exitosa en las Fuerzas Armadas, sirviendo tanto en la Marina como en el Ejército desde 1988. Pero Jenny dice que el sueño americano no estaba funcionando como lo habían planeado. ¿Puedes describir o contarme un poco sobre tu relación con Jay, con él, Yuroji? Un poco más alto. Así que nos casamos. Como éramos recién casados, él estaba muy metido en el porno. Y luego él estaba ocupado chateando con hombres y mujeres durante todo el viernes y el sábado. Y las noches del domingo. Yo vi todo eso. En ese momento siempre me llegaban esas llamadas. Así que después de que di a luz a mi hija, él nos dejó solas. Cuando dices que él las dejó solas, ¿te refieres a que físicamente se iba de la casa o simplemente no?
Sí. Padre, a veces molestaba mucho, 2 meses después, pan instantáneo. Así que incluso cuando él estaba en casa, no salió de su cuarto porque estaba chateando y viendo porno. Así que con ese tipo de cosas discutimos. Así que hubo 2 o 3 ocasiones. Él se fue de la casa por 2 o 3 semanas. ¿Ella sabía a dónde fue él? Eso es, no había contexto, así que no lo sé. Una vez, dice ella, vio uno de sus mensajes de texto. Así que el mensaje de texto decía, cuando vengas, trae calcetas o trae algo más. Así que me di cuenta de que él tiene un amigo gay. ¿Cómo sabes que era un amigo gay? Él disfrutó lo que... porno gay. Él coleccionaba fotos de cuerpos desnudos de hombres. Así que cuando estábamos en Corea, él hizo un viaje de negocios a Busan y Jeju. Y después me enteré de que invitó a amigos varones a su hotel. Descubrí que ella no cerró sesión. Así que el texto del chat estaba en la pantalla. Y él olvidó apagarlo, así que lo vi. Y tengo el contexto del cliente. Tomé una foto de eso. ¿Y puedo sacar copias de estos? Las copiaremos. Estas conversaciones eran principalmente sobre sexo. Luego también habló de mí. Ya no quiere hacerlo conmigo. Ya no le dan ganas. Estaba usando su trabajo para facilitar sus aventuras. Mi esposo lo invitó a un hotel de la base militar. Él lo escoltó para que fuera allí. Así que el contexto de eso está en ese texto. Está bien. Esto incluyó una ocasión en la que lo llamaron de regreso para estar destinado en Corea, dejándola con sus hijos en Colorado. Así que aprendí que mi esposo fue a ver a su primer amor y luego condujo largas distancias varias veces para hacerlo. Lo hacemos porque somos amorosos. Incluso después de que regresó a Estados Unidos, él todavía tenía contacto con esa persona. Y luego puedes ver en el mensaje de texto que hay una promesa de él donde dice que regresará a Corea para estar con su chico. Había grandes partes de su vida que él mantenía en secreto. En 2010, ella solicitó la ciudadanía, lo cual implica una entrevista. Entonces el examinador me preguntó, ¿su esposo se divorció una vez? ¿Sabía usted eso? Y también, ¿preparó estos documentos usted misma? Yo soy quien lo hizo, ¿verdad? No encajaba, preparé los documentos yo misma. No, no es eso. Eso era todo lo que había preparado. Eso era todo lo que había preparado. Eso era todo lo que había preparado. Así que mi esposo preparó la solicitud para la ciudadanía. Y luego la puso en un sobre y lo selló. Y él dijo, nunca abran este sobre, solo entréguenselo al oficial. Así que el oficial de la... Y luego lo leyó y después dijo, ¿sabías que tu esposo estuvo casado una vez? Yo dije, no lo sabía la primera vez. 그렇지, 그게 정말 많이 들어오죠. Sí, fue la primera vez que lo supe, así que me sorprendí bastante. Él es 11 años mayor que ella. Ella sabía, cuando empezaron a salir, que él podría haber tenido otra vida antes de que se conocieran. Así que cuando teníamos 8 años, le pregunté por la diferencia de edad. ¿Te has casado antes? Y él dijo que no. Ella no tiene familia. E incluso su familia dijo que no. Ella todavía no sabe por qué ocultaron su primer matrimonio, y esa no fue la única parte de su pasado que volvió para atormentarla. Así que incluso en ese momento, él todavía tenía contacto con su primer amor. Así que las llamadas telefónicas eran muy frecuentes. Así que una vez contesté el teléfono. Eso fue cuando tenía 12 semanas de embarazo. Yo intentaba contestar el teléfono y él me lo impidió y me empujó contra la pared. Así que por eso tuve un aborto espontáneo. En ese momento estaba sangrando y fui al hospital. Antes de que volvamos a la historia en este episodio, quiero contarte algo que le pasó a mi esposa mientras organizaba un baby shower para una de sus mejores amigas. Mi esposa tenía una idea muy clara de cómo quería que todo se viera. Las decoraciones, los colores, el ambiente, toda la vibra en general. El único problema era descubrir cómo hacer realidad esa visión. Por suerte,
encontró una aplicación gratuita llamada Gleeday. Ella describió la fiesta que tenía en mente y Gleeday organizó todo el evento para ella, gratis. Luego consiguió el kit de fiesta que combinaba. Los globos, el mantel, la decoración, cada detalle fue elegido para hacer realidad su visión y lo enviaron a nuestra puerta en una sola caja. Ya no tuvo que guardar 65 fotos de Pinterest ni pedir cosas que no combinaban. Su visión se convirtió en el baby shower al que los invitados llegaron. Gleeday también le hizo una invitación hermosa con la lista de regalos y las indicaciones, todo en un solo enlace. Ella organizó todo en menos de 5 minutos e incluso la aplicación rastreó las confirmaciones de asistencia y envió los recordatorios automáticamente. Sin tarifas ocultas, sin anuncios, simplemente gratis y muy fácil. Escanea el código QR o haz clic en el enlace en la descripción. Describe tu fiesta soñada y deja que Gleeday se encargue del resto. Después de que mi esposa descubrió su servicio gratuito, no ha organizado un evento de otra manera. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Así que a él no le importaba mi seguridad ni nada de eso. Él estaba preocupado cuando el doctor preguntó qué había pasado en casa. Él tenía miedo de que yo pudiera decir las cosas que pasaron. Me dijo, por tu culpa, casi me despiden de mi trabajo. ¿Por qué? ¿Dónde pasó eso? ¿El doctor qué? ¿Me va a prestar otra vez? ¿Qué dijo? ¿Qué es esto? Entonces me preguntas qué. ¿Le dijiste al doctor qué pasó? No le dije nada al doctor. Era la primera vez que ella le tenía miedo a su esposo, pero no sería la última. Así que cuando encontró los mensajes de texto, sintió que era la gota que derramó el vaso. Así que en ese momento decidí que no podíamos seguir así. Así que decidí divorciarme. Así que mi segundo hijo era pequeño y no tengo motivos económicos. Ella necesitaba tiempo para reunir los recursos que necesitaba para dejarlo, pero siempre tenía el divorcio en mente. Vivimos en la misma casa. Pero tú haces lo tuyo, lo admiro, esa parte. Así que mi vida de casada siempre es solitaria y no es saludable. El 28 de agosto de 2021, un año antes de ese día fatídico en octubre, estaban discutiendo en el garaje. ¿Qué fue lo que inició eso? Lo que inició la discusión. Así que estamos hablando de un divorcio. Dije, ya no puedo seguir con esto. En ese momento vi a alguien. Así que cuando estaba en la época de la violencia doméstica y cosas así, esa persona Me ayudó. Así que estábamos discutiendo y mi celular estaba en el suelo. Y luego con un hacha él intentaba destrozar mi celular. Y en ese momento fui a la puerta del garaje, así que él tenía un hacha en la mano. Yo estaba asustada. Así que la abrí. ¿Hay una cámara enfrente? Y me di cuenta de que los vecinos de enfrente tienen una cámara. Así que pensé que si abro la puerta del garaje, él se detendría. Y así fue. Al igual que con el aborto espontáneo, él estaba aterrorizado de que ella involucrara a las autoridades en su matrimonio. Pero esta vez, ella no se quedó callada. Se lo dijo a la policía. Entonces él me agarró y luego me empujó al suelo. Me quedé dormida en casa, así que me caí. Sí. Y luego él me agarró de los tobillos y me arrastró. ¿Tu celular es así? Entonces, como es luna llena, escondí mi celular y usé el celular de mi hija. Así que llamé a la policía. Ya veo, tienes algunas fotos aquí. Hoy las compraste, son estas. Estas son las cicatrices de ese día. Y esta es la declaración de ese día. Entonces mi esposo le dijo a nuestra hija, si no escribes esta declaración, iré a la cárcel. Así que desde el principio hasta aquí, mi hija la escribió. Y de aquí en adelante, él Dijo. Y mi hija me dijo que tenía miedo. Así que tuvo que escribir esta declaración. Hizo que su hija lo defendiera, pero no pudo hacer lo mismo con Jenny. Varias veces insiste en que firme la declaración que él escribió y la envía al pueblo. Entonces le dijo al abogado.
사인해서 보내지도 않았어요. Yo no escribí ninguna declaración, no firmé esta carta porque sé que es una mentira y él quiere usarla en mi contra. Él me envió varios correos electrónicos para firmar esta carta, pero me negué. Su matrimonio había terminado en todo, menos en el nombre. Pero para empezar, nunca había sido perfecto. Desde el inicio, dormían en habitaciones separadas, y él dejó en claro que cada uno debía vivir su propia vida. Eso fue lo que me dijo. Yo viviré mi propia vida, así que no te preocupes por mí, así que tú puedes vivir tu vida. Así que, con el divorcio en el horizonte y una orden de no contacto después del ataque de agosto, ella también empezó a vivir su propia vida. Tuvo citas y conoció a alguien que se convirtió en su novio. ¿Cómo se sentía tu esposo acerca de que salieras con otras personas? 나는 되지만 너는 안 돼. Él dijo, a mí me parece bien, pero tú no puedes hacer eso. Yo le dije, ¿y a ti cómo te gusta? Y él estaba enojado. O sea, para él estaba bien hacerlo, pero para ti no, ¿correcto? Entonces él estaba bastante molesto porque yo tenía novio y fue a ver a mi novio y lo amenazó. ¿Dónde pasó eso? Mi esposo fue a la casa de mi novio. ¿Con qué estás amenazando? Nunca vuelvas a ver a mi esposa y no la veas. Y también le dijo a mi novio que le avisaría a su familia sobre esto y que también lo contaría en su trabajo. El comportamiento de Che se estaba volviendo cada vez más desquiciado. Cuando tú y tu esposo discutieron sobre el divorcio, ¿él te hizo sentir miedo o te amenazó en algún momento respecto al divorcio o no? Sí, siempre. ¿Él discutió sobre lo que haría con su dinero de jubilación o con algún otro dinero? Entonces él dijo, si te doy el dinero del retiro te mato, te lo voy a demostrar. Él dijo, si tengo que darte el dinero de la jubilación, sí. Si tengo que darte el dinero de tus padres, te voy a matar. Leonardo Wynn. Sí. Después de ese incidente decidí divorciarme de él. Así que en ese momento él dijo eso. No sé qué hacer. Y luego él dijo, después de que salió del ejército, y luego esperaré y veré. Y él me estaba amenazando. En junio de 2022, ella encontró un abogado de divorcios, alguien que se aseguraría de que cualquier acuerdo la tratara de manera justa. Así que mientras yo no estaba en casa, él entró y quitó la puerta de los cuartos y las tiró y siguió acosándome. Le pedí que se olvidara del dinero, le dije. Y él también tiene razón conmigo. Que renuncie a su... Bueno. Cuando dices que renuncie, ¿cómo no limpiarlo? Así que ese es todo mi dinero. Yo no hago la división de bienes. Y él dijo, él no va a pagar la hipoteca para que nos echen de esta casa. El 6 de junio, él amenazó con suicidarse. Y dijo que estaba listo para morir. Él dice, voy a morir. Escaló hasta septiembre. Y luego también me dijo que tengo que devolverle a su mamá el dinero que me prestó, que eran como $150,000. Yo nunca le he pedido dinero prestado a su mamá. Ni siquiera tenía una relación cercana con su familia. Jenny dice que él cortó lazos con ellos hace ya 12 años. ¿Su familia sabía que él era bisexual? No. ¿Eso sería aceptable, ya sea en su familia o culturalmente? No es para eso. Sí, lo siento. Es un secreto en su familia. Con su esposa e hijos escapándose de su control, Che se estaba volviendo cada vez más desesperado y estaba obsesionado con el dinero. Así que antes del 16 de octubre, él vino a la casa donde vivíamos Ian y yo para recoger los documentos y algunas de sus pertenencias. Le pedí que subiera. Así que un día regresé del trabajo y vi que, ya sabes, el closet y los cajones estaban volteados. Así que en mi cuarto tengo una bolsa cara Chanel que ya no estaba. Esto fue el 11 de octubre. Así que él bloqueó todas las tarjetas de crédito. Así que no tenía nada. Tenía algo de dinero de emergencia en la habitación. Se lo di a él, que eran $2,000.
Así que él tomó mi bolso y sacó el dinero. Al principio pensé que había un ladrón en mi casa, así que llamé a la policía. La doctora dijo, estoy Para bastante conseguir segura, el pero botón. más tarde... Sí, más tarde me di cuenta, también podría ser mi esposo, así que llamé a mi esposo. No contestó el teléfono. Así que le pedí a mi hija que lo llamara. Usé el celular de mi hija. Y luego él cuelga el teléfono. Y le pregunté, ¿por qué me robaste esto? Él dijo, eso depende de mí. ¿Qué? Eso depende de mí. ¿Qué estás haciendo? Para ese momento, ella sabía que él haría lo que fuera necesario. Y estudié cómo usar este reloj. Mis padres eran diferentes. Pensé que tenía miedo. Mi esposo puede matarme en cualquier momento. Así que aprendí a usar este reloj. Estaba preparada. Ella sabía que la orden de restricción podría no ser suficiente. Y tenía razón. El 16 de octubre volvió de la iglesia a su casa con su hija y encontró la camioneta de Che en su entrada. Él la estaba esperando en la casa. Ella envió a su hija lejos y entró para hablar con él sobre cosas prácticas como la custodia y la pensión alimenticia. Y mi esposo empezó a sacar a relucir los problemas del pasado que habíamos tenido en la familia y comenzó a quejarse y luego se convirtió en una discusión. Ella le dijo que no quería que él volviera a la casa. Fui a mi cuarto y luego escuché que la puerta del garaje se abrió y se cerró y escuché sus pasos. Los pasos eran muy rápidos y de repente él entró al cuarto y empezó a golpearme la cara y la cabeza, mi cabeza, y luego me caí. Y él se acercó a mí, que estaba tirada en el suelo. Él me dijo que me iba a matar, que no necesitaba nada, y luego me estaba empujando con su peso y trataba de agarrarme las dos manos. Y yo estaba tratando de zafarme y luego le dije que no hiciera eso, que se detuviera, y entonces le supliqué. Después de eso, me ató los tobillos con cinta adhesiva y luego me ató los muslos con cinta adhesiva. Después de eso, me puso cinta adhesiva en la boca, alrededor de toda la cabeza, y también me puso cinta adhesiva en los ojos para que no pudiera ver. La dejó sola para abrir su camioneta. Esa fue su única oportunidad para pedir ayuda, y la aprovechó usando su Apple Watch para llamar al 911 y enviar notificaciones a sus contactos de emergencia. Cuando él regresó, se dio cuenta de lo que había hecho. Y después de que él se dio cuenta de que pude comunicarme con el 911 a través del Apple Watch, él fue al garaje y luego regresó. Y luego golpeó el Apple Watch con el martillo en mi muñeca y también usó el martillo para golpear mi muñeca un par de veces, varias veces también. Él la cargó y la metió en su camioneta y luego condujo hacia el bosque. Probablemente pasaron justo al lado de los oficiales que acudían a su domicilio. Demasiado poco, demasiado tarde. Y luego de eso, no estaba segura de qué tan lejos estaba de él, pero podía escuchar que estuvo cavando en el suelo por un tiempo y empezó a arrastrarme. Y cuando me estaba arrastrando, mi blusa y luego mi ropa interior se subieron porque me estaba arrastrando y él estaba maldiciendo. Me estaba insultando y luego me picó ambos senos con algo filoso. Y luego en ese momento pude sentir que estaba sangrando. Después de eso pude escuchar que él estaba tapando algo con algo. Más tarde pude descubrir que eso era un bosque. Pero en ese momento pude escuchar un sonido fuerte. Sentí que tal vez estaba cubriendo ese agujero con algo pesado. Después de eso, empezó a echarme tierra encima dentro del hoyo y la zanja. Él estaba echando la tierra. Era todo lo que podía hacer para seguir intentando respirar. Y luego, ella dijo que estaba intentando no sumergir su cabeza dentro de la tierra para poder respirar. Y después de eso, después de que él puso toda la tierra por un rato, escuché que estaba encendiendo el auto. Y luego de eso, apagó el auto de inmediato y pude escuchar sus pasos cerca de donde yo estaba, donde me habían enterrado, y luego pude escuchar sus pasos mientras caminaba alrededor de mí. Así que él se aseguró de que yo estuviera muerta y enterrada en el suelo. Y luego como que cubrió mis pies y otras partes.
Y luego dijo, ella está muerta. Está bien, ella está muerta. ¿Escuchaste lo último? Porque cada... Sí. ¿Dijo en voz alta que ella está muerta o se lo dijo a sí mismo? No, estaba hablando de eso. Lo hace a menudo. Bueno, ella puso esa cara, te voy a matar. Y él hablaba consigo mismo. Luego ella escuchó sus pasos alejándose. Él se subió a la camioneta y se quedó ahí sentado, dejándola por muerta. Pero ella no estaba muerta. En ese momento me costaba mucho trabajo respirar. Y luego bajo tierra tenía mucho frío. Pero luego pensé en mis hijos y entonces tuve la voluntad de sobrevivir a la situación pensando en mis hijos. Ella logró liberarse de la cinta adhesiva. En ese momento creo que me di cuenta de que su auto estaba muy lejos del hoyo que yo estaba cavando y no quería que él supiera que yo estaba viva y que me había quitado la cinta. Tenía miedo de que se diera cuenta, así que me quedé quieta y en silencio hasta que oscureció. Cuando oscureció, pudo ver que había una luz en la camioneta, pero las ventanas estaban empañadas. Esperando que Che estuviera dormido, salió del hoyo y huyó corriendo por el bosque. Durante mucho tiempo corrí junto a la carretera y de repente pude ver la luz de una casa y entonces subí por su entrada y luego toqué el timbre. Pedí ayuda, mi esposo está tratando de matarme. Él solía decir a menudo que me mataría cuando estaba enojado. Y también dijo, cuando nos estábamos divorciando, él dijo, prefiero matarte antes que darte mi dinero de jubilación. Cuando discutía, solía decir que me mataría, pero entonces yo no sabía que realmente lo haría en la vida real. No puedo creerlo, es muy aterrador, no puedo creer que él haya hecho esto. Tengo mucho miedo. Lo que no se percibe en la voz del intérprete es el propio dolor y miedo de Jenny. Ella está llorando mientras cuenta la historia. El hombre al que amaba y con quien se mudó al otro lado del mundo hizo un plan para matarla y casi lo logra. Así me sentía después de vivir con él durante 20 años y además su familia me dijo que él, especialmente su hermana, me dijo que, por ejemplo, si él se pelea con alguien, entonces no importa cuánto tiempo haya pasado o hace cuánto fue, él siempre busca vengarse. Eso es lo que más me preocupa. Esa es la parte que más me preocupa porque yo debía haber muerto según su plan. Sin embargo, sobreviví y escapé de esa situación y luego lo atraparon. Por eso es por lo que estoy más preocupada. Por suerte para Jenny, la policía lo atrapó. Alrededor de las 7:30 am del 17 de octubre, se avista un vehículo sospechoso en el Chehalis Western Trail, a aproximadamente 1 milla de la casa a la que Jenny llegó pidiendo ayuda la noche anterior. Coincide con la descripción de la camioneta de Che. La policía acude al lugar y la encuentra con el motor encendido y a Che dormitando adentro. Lo arrestan sin resistencia. Tiene una aparente lesión en la mano, así que primero lo llevan al hospital. Mientras tanto, los oficiales registran los bosques cercanos. Encuentran un área tal como Jenny la había descrito, un claro con árboles caídos. Allí encuentran un hoyo en el suelo con ramas de árbol encima para ocultarlo. Dentro del hoyo hay tiras rotas de cinta americana que coinciden con las de la casa de Jenny. Ese hoyo estaba destinado a ser su tumba. Al registrar la camioneta de Che, los descubrimientos escalofriantes no se detienen. Encuentran una funda de almohada manchada de sangre, un hacha en una bolsa de plástico y una herramienta multiusos con cuchilla. También hay varios documentos, incluyendo los papeles de divorcio y arreglos de viaje, para un vuelo a Miami el 17 de noviembre. ¿Tenía la intención de volar a Florida o planeaba algo peor? Porque los oficiales también encuentran una nota manuscrita rota dirigida a sus hijos. Dice: lamento mucho que haya llegado a esto. Perdón por todo el dolor y sufrimiento que les hemos causado desde que nacieron. No quería hacer esto, pero me sentí atrapado. De verdad ya no quiero vivir. Cuando ustedes nacieron, esos fueron los días más felices de mi vida, y fue increíble ser su papá y pasar tiempo juntos. Los quiero muchísimo. Espero que tengan una vida mejor que la nuestra. Gracias por ser mi hija y mi hijo. Adiós, papá. ¿Estaba planeando un asesinato-suicidio? Si lo estaba, no se lo dirá a los detectives. El señor Ann está aquí con nosotros. Señor Ann, ¿puede escucharnos? Sí, ¿Y está consciente de que esto se está grabando? sí. Bien, entonces... porque obviamente no eres libre de irte. Y antes de hacerte cualquier otra pregunta, voy a leerte tus derechos.
Naturalmente, ¿verdad? Así que cuando hablamos con las personas, queremos tratar de aprender lo más que podamos sobre ellas, ¿verdad? ¿Serviste en el ejército? Sí. Tengo que acogerme a la quinta enmienda. Lo siento, tienes que hablar más fuerte. Tengo que acogerme a la quinta enmienda. Haz algo sobre 5 quinta. Sí. Entonces, la quinta enmienda. Entonces, ¿estás diciendo que no deseas hablar con nosotros? Sí. ¿No quieres hablar con nosotros? No. Él se acoge a la quinta enmienda, el derecho a no incriminarse, y se niega a hablar. Pero hay muchas pruebas en su contra. La cámara de seguridad de un vecino lo capta subiendo a su camioneta y entrando al garaje justo alrededor de la hora de la llamada al 911. Su propia hija identificó al hombre que se ve aquí como Che, y quienes conocen a la pareja también tenían comentarios incriminatorios que decir. Una amiga describió que había antecedentes de violencia doméstica y que el hombre de la pareja, Che, había sido arrestado el año pasado por violencia doméstica. Y después de ese arresto, él hizo comentarios como que si él caía no iba a caer solo y que se la iba a llevar con él. En su audiencia de fianza, Jenny transmite una declaración desesperada. Estas son sus palabras. Por favor, no le den fianza. Realmente temo por mi vida. Solo quiero enfatizar que le tengo mucho miedo. Y me va a matar otra vez si lo dejan salir. En consecuencia, se le niega la fianza. Y finalmente, él se declara culpable de intento de asesinato. Afirma que el trastorno de estrés postraumático causado por sus 30 años de carrera militar lo llevó a una crisis mental, pero el patrón de conducta controladora y abusiva sugeriría lo contrario. Mientras hacía una declaración en la corte, Jenny comenzó a tener problemas para respirar y tuvo que ser atendida por paramédicos. Che es sentenciado a casi 14 años de prisión, la pena máxima por su delito. Cuando sea liberado, no podrá poseer un arma de fuego y tiene prohibido contactar a su esposa, quien sufrirá las cicatrices de lo que él le hizo por el resto de su vida. ¿Qué opinas de esta escalofriante historia? Cuéntanos qué piensas en los comentarios abajo. Hasta la próxima, mantente seguro, sigue nuestro canal y nos vemos muy pronto en The Decoder.